iba a designar un tema y no nos dijo nada. Sí, a todos los que les he anotado ya están designados los temas. Sí, ¿Ya? pero Inmediatamente terminando la actividad. Inmediatamente terminando la actividad, les va a llegar ya los temas que tienen que exponer. bueno, doctor, Bueno, gracias. y si, Sí, y si sobre esto hubiese algún problemita, el día viernes lo aclaramos. Bueno, bueno, doctor, gracias. ni bien termine la clase, ni bien termine la clase, les voy a pasar al WhatsApp todo ya la lista. Bueno, seguiremos hablando. Seguiremos hablando entonces del aparato, del sistema renal, del aparato urinario, del aparato urogenital, que lo habíamos dicho a un principio, pero porque está unido la uretra, sobre todo la parte terminal del aparato urinario, la uretra, forma parte del sistema genital, tanto masculino como femenino. Es por eso que la uretra es un poco más largo en el sexo masculino y en el sexo femenino es más corto en longitud, porque después tiene las mismas características. Ya hemos hablado del riñón, de todo este órgano que están viendo en sus imágenes, pero quiero empezar con esta imagen porque vamos a hablar ahora del conducto o del aparato excretor del sistema renal, del sistema urinario. Y este aparato excretor está formado por una serie de tubitos músculo-membranosos. Y estos tubitos músculo-membranosos se inician, vamos a ver acá, se inician aquí en estos vértices. Y estos vértices, ya lo conocen ustedes, son las papilas renales. ¿Y cómo se forman las papilas renales? Las papilas renales se forman por estos triangulitos, por las pirámides de Malpighi, que tienen una base externa y un vértice. En el vértice se forman estas papilas. Estas papilas constituyen los vértices de las pirámides de Malpighi o de los lóbulos renales. Aquí están viendo el riñón con las características del color mismo, ¿no? Estas coloraciones blanquecinas que ven en la imagen ya constituyen el nacimiento de los tubos excretores de este aparato excretor de los riñones. Por eso les decía que el aparato excretor del riñón son formaciones tubulares de color blanquecino y sobre todo membranoso muscular. Es decir, que está formado por una membrana y por músculos, La orina, por rebosamiento, empieza a
caer hacia un receptáculo que es la vejiga en la parte inferior. Y esta formación que están viendo acá de estos tubitos o canales, forma también o realiza un movimiento al igual que el intestino, que el tubo digestivo, en forma descendente. Se llama peristaltismo renal. Ese peristaltismo es el encargado de eliminar lo que está cayendo aquí por goteos en de las papilas, de la papila renal, de estas papilas. Lo que está cayendo es la orina a través de esta formación cribiforme que tienen las papilas, cada una de estas papilas. Y cada una de estas papilas ven de coloración blanquecina alrededor. No es más que la continuación de los cálices renales. ¿Por qué se denominan cálices renales? Porque tiene esa formación parecida al cáliz de los que toman los curitas, ¿no es cierto?, el vino en las iglesias. Es decir, que tiene una base superior o una boca superior ensanchada, una estrangulación para nuevamente ensancharse en la parte inferior. Es decir, que tiene dos extremos, un extremo superior y un extremo inferior. Tiene una luz que está en el centro de este cáliz y tiene un contorno externo, una superficie externa. El extremo superior de los cálices, ustedes ven, se adhiere alrededor de las papilas renales. ¿Cuántas papilas renales vamos a encontrar? Las papilas renales sí constituyen el vértice de las pirámides de Malpighi y hemos dicho que las pirámides existen entre 9 y 12 pirámides de Malpighi. Si un riñón contiene 9 pirámides, tiene que haber 9 papilas. Si contiene 12 pirámides de Malpighi, tiene que haber 12 papilas con su área cribosa, que son los poros por donde está secretando la orina este riñón, este tejido. Estos cálices, como abrazan cada una de las papilas, hay cálices, como están viendo en esta otra imagen, que no solamente abrazan una papila, dos papilas, ¿no? Y hay algunos casos en que abrazan hasta 3 papilas del cáliz. Y estos cálices que abrazan a cada una de las papilas son denominados cálices menores, cálices menores. Bueno, aquí están viendo a las pirámides de Malpighi con sus papilas y sus poros urinarios. Y está abrazado, como ven, en forma circular por estos cálices menores, que tiene un extremo que abraza la papila, una estrangulación, y por su otro extremo está cayendo o desembocando en una papila mucho más grande, un cáliz mucho más grande. De ahí su división en cálices menores y cálices mayores. Los cálices menores, no se olviden, son los que abrazan a todas estas papilas de las pirámides de Malpighi. Y estas pirámides o estos cálices que tienen esa característica desembocan en estos otros más voluminosos que son los cálices mayores. ¿Cuál es la diferencia? Morfológicamente no existe diferencia, porque al igual que el cáliz menor, el cáliz mayor tiene un extremo superior, tiene un extremo inferior, tiene una estrangulación en la parte media, tiene una luz o una configuración interna y tiene una configuración externa.
La diferencia es que los cálices mayores están sosteniendo o abrazando a dos o más cálices menores. Como en este caso, bien, este cáliz mayor está sosteniendo a 1, 2, 3 cálices menores. Si hemos dicho que los cálices menores son el número de pirámides de Malpighi, los cálices mayores son 3 cálices mayores y están distribuidos de arriba hacia abajo. Es decir, existe un cáliz mayor superior, un cáliz menor inferior y un cáliz medio. En algunos tratados anatómicos van a encontrar que existen 2 cálices medianos o de medio, uno que está en la parte anterior y otro que está en la parte posterior del seno renal. Entonces, si leen bastantes tratados de anatomía para que no exista esa diferencia y se pregunten por qué en este tratado sí, en este tratado no, porque en algunos tratados anatómicos mencionan que son 4 cálices mayores, superior, medio, inferior, pero el medio está distribuido en uno anterior y otro posterior, Los cálices mayores tienen una configuración interna, ¿no?, que está tapizada por mucosa, al igual que los cálices menores. Y tiene una configuración externa que tiene una adventicia propia, una serosa peritoneal, retroperitoneal, y otra que es propia de esta cápsula que hemos visto en un principio, la cápsula propia que tiene el riñón, su fascia propia del riñón. Estos cálices mayores, como ven acá, van a desembocar en esta otra formación que se denomina pelvis renal. Esta de acá, yo los voy a subrayar acá. De acá hasta acá es la pelvis renal. Y la pelvis renal, dentro de su constitución anatómica, sigue siendo la misma que los cálices menores y los cálices mayores. Es un organito tubular que tiene 3 capas concéntricas. De adentro hacia afuera, la mucosa renal, que es una coloración blanquecina por la acidez que tiene la orina. Más hacia la parte media encontramos músculos, igual que los cálices. ¿Qué músculos encontramos? Un músculo interno que es circular y un músculo externo que es longitudinal, ¿no? Esos 2 músculos presentan todos estos tubitos que estamos viendo como tubos excretores. Y más hacia la parte externa, como están viendo acá, tenemos la serosa, su serosa peritoneal propia del riñón que comparte de la aponeurosis que hemos visto al hablar del riñón. Esta partecita triangular constituye la pelvis renal. Esta pelvis renal, como ustedes ven acá, en su parte más ancha, que se denomina base, aproximadamente mide 20 milímetros. Y su vértice, la parte donde se estrangula para formar el cuello, esta partecita, mide aproximadamente de 2 a 4 milímetros, de 20 milímetros a 2 a 4 milímetros. La parte más ancha, esta de acá, aproximadamente de 15 a 20 milímetros, menor que la base. Y ustedes están viendo acá que tiene una morfología triangular, la pelvis renal. Esta pelvis renal, al tener una forma triangular, nos va a presentar un vértice, que es este, nos va a presentar una base, que es esta, nos va a presentar un borde superior, que es este, un borde superior, como están viendo acá, que es convexo hacia la parte medial, hacia la parte interna, hacia la parte medial. Y un borde inferior cóncavo. ¿Cuál de estos bordes es el más amplio? El borde superior, que es convexo, es más amplio, aproximadamente entre 20 y 40 milímetros. Y el borde inferior, que es cóncavo, esta partecita, entre 15 y 20 milímetros. Por eso tiene una morfología triangular. La base
como están viendo acá por su morfología externa, constituye el orificio donde va a desembocar estos cálices, el cáliz mayor superior, el cáliz medio y el cáliz inferior, la base. El vértice, como están viendo acá, se continúa con otra formación que es el uréter, con otro tubito que es el uréter. La cara externa de esto, porque tiene una configuración interna y una configuración externa, la cara externa, como ven, aquí está el hilio renal, aquí. La cara externa de la pelvis renal, una mitad es intrailiar, es decir, que está en el seno del riñón, y otra partecita es extrarrenal, está fuera incluso del hilio renal, ¿Qué relaciones tiene esta pelvis renal, como están viendo acá, de color verdecito? Las relaciones intrarrenales, por dentro del seno, del hilio renal, va a tener íntimas relaciones, sobre todo con el paquete vasculonervioso, con las arterias renales. Arterias renales que atravesando el hilio se dividen, ¿no es cierto? Arteria renal superior, arteria renal inferior y arteria renal inferior, media, superior e inferior. Sucede lo mismo con las venas. La vena renal, hay una vena renal superior, una vena renal media y una vena renal inferior. Pero ¿cuál de estas caras está en relación con ese paquete vascular? Sobre todo la cara posterior de la pelvis renal. Porque la cara anterior de la pelvis renal va a estar en relación con el borde anterior del seno o del hilio renal. Es decir, que el hilio renal tiene un borde que se dirige hacia abajo y hacia adentro, ¿no? Este es el borde del hilio, el borde anterior. Y el borde posterior, este ojal que se forma, se dirige hacia abajo, pero hacia afuera. De tal forma que el seno renal, el hilio, con estos dos bordes forman una X entrecruzándose por ahí, a nivel central del hilio renal. Por lo demás, como están viendo acá, en el seno renal encontramos un paquete adiposo renal, presrenal y retrorrenal, para hablar de sus relaciones de la pelvis renal. La pelvis renal del riñón derecho, este es el riñón derecho, como el riñón derecho está más descendido que el riñón izquierdo, la pelvis renal está en relación con la segunda vértebra lumbar, mientras que en el lado izquierdo va a estar en relación con la primera vértebra lumbar, porque el riñón derecho está más descendido por la presencia del hígado, ¿no es cierto? La cara inferior del hígado. Esta pelvis renal, sobre todo, va a estar en relación con la apófisis transversa de la segunda vértebra lumbar y el lado izquierdo con la apófisis transversa de la primera vértebra lumbar. Es decir, que está cerquita las apófisis transversas de las vértebras lumbares, Bueno, esta es una imagen para que nos oriente sobre todo el aparato excretador. Hemos visto ya aquí los cálices menores, los cálices mayores, hemos visto la pelvis renal, aquí tenemos al uréter, uno derecho y otro izquierdo, obviamente son dos riñones, que van a desembocar en este receptáculo que se denomina la vejiga. Desde las cálices menores hasta la vejiga y la uretra constituyen el conducto o el aparato excretorio del riñón. Una forma de estudiar in situ o en vivo a este canal o a estos tubitos excretores o a estos conductos excretores de los riñones es a través de una radiografía. Radiografía realizada por contraste, ¿no? Cuando se hace tomar yoduro se lo inyecta endovenosamente al paciente para tomar las placas radiográficas. Acá están viendo a las cálices menores, ¿no? Los cálices menores, que van a desembocar en esto que son los cálices mayores. Y acá ya tenemos a la pelvis renal,
que se continúa hacia abajo con el uréter, Todos estos tubitos, hasta la vejiga, tienen la misma constitución anatómica, 3 capas. No se olviden de las 3 capas. Dentro de estas pelvis renales existen 2 variantes. Hay unas pelvis renales, como en este caso, que están bifurcadas o trifurcadas de acuerdo a los cálices que presentan. Pero además algunas pelvis son abombadas, son bastante globositas, parecidas a un globo. Esas son las pelvis abombadas. Otras pelvis, como en este caso, son completamente triangulares, la típica o anatómica que hemos mencionado. Está recibiendo a los cálices menores y a los cálices mayores y forma la pelvis renal, con sus 2 curvaturas. En igual forma acá, encontramos a esta pelvis renal. Esta pelvis renal debería venir desde acá hasta aquí, ¿verdad? Y de aquí recién formar esta superficie triangular. Pero como ven acá, encontramos un espacio. Estas son pelvis atípicas, morfológicamente hablando, porque el cáliz mayor superior forma un solo conducto que se adhiere ya en la parte final de la pelvis renal. Esta es una pelvis renal típica o anatómica, de forma triangular, ¿no? Con sus 2 bordes, borde superior, su borde inferior, su cara anterior, su cara posterior, su base y su vértice. Esta pelvis renal, como hemos dicho que la orina cae a goteo, por rebosamiento, es por eso que en la vejiga va cayendo también por rebosamiento, por goteo, la orina. No se forma inmediatamente en el riñón, sino va cayendo poquito a poquito conforme va filtrando el riñón. Y la vejiga es denominado receptáculo porque empieza a recibir toda la cantidad de orina. Y cuando llega un momento en que los receptores de la vejiga dicen que ya está muy distendido, empieza la acción de la micción, la acción de orinar. En esta pelvis renal, aproximadamente entre 6 y 7 centímetros cúbicos hay de rebosamiento de orina, es decir, que aquí puede haber 6 a 7 centímetros cúbicos de orina. Esa es su capacidad que tiene la pelvis renal. Nuevamente aquí estamos viendo la parte del uréter. Ya sabemos que la pelvis tiene entonces una base, un fondo, un seno, un vértice. Nos presenta caras, nos presenta bordes y hemos visto sus relaciones que son importantísimas. Ahora vamos a hablar de la continuación de la pelvis renal, que son estos tubitos, los tubitos denominados uréter. Y como están viendo acá, el uréter, están viendo acá, es un tubo o es un conducto largo, aproximadamente entre 25 y 30 centímetros de largo. ¿Por qué colocar entre 25 y 30 centímetros? Porque en algunos tratados van a ver que dice 25, en otros 30. Entonces, para no estar con esa disyuntiva, entre 25 y 30 centímetros de largo. ¿Cuál de los uréteres será más corto? Un poquito de raciocinio. El derecho. No se olviden que el riñón derecho está más descendido que el riñón izquierdo por la presencia del hígado, porque está por debajo del hígado. Estas son simplemente preguntas de raciocinio que yo pregunto en los exámenes. ¿Cuál es su diámetro del uréter? Aproximadamente entre 5 y 6 milímetros. Pero van a ver que dentro de esta trayectoria que tiene el uréter existen unos usos, unos estrangulamientos donde miden menor a 5 o a 6 milímetros su diámetro de estos tubitos. El uréter, en estado de vacuidad, como es un conducto músculo-membranoso, está aplanado, está plano así. Cuando existe complacencia, es decir, cuando existe contenido de los tubitos, recién adopta una forma circular, la verdadera forma de un tubito, de un conducto. ¿Y de dónde a dónde se extiende el uréter? Como están viendo acá, se está extendiendo desde la pelvis renal hacia la vejiga, Ese es su trayecto que tiene el mismo.
En este su trayecto, el uréter no es completamente vertical su trayecto, fíjense, no es completamente vertical. Tiene un trayecto, si trazamos una línea hasta su desembocadura, un tanto oblicuo, ¿verdad? Oblicuo de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo. Pero esta oblicuidad no es tan notoria porque en su trayecto, el uréter tiene dos trayectos, uno superior que es vertical, otro inferior, aquí es una especie de codo o asa para hacerse nuevamente vertical. Tiene por consiguiente dos trayectos. El uréter, como podrán ver, está ocupando varias cavidades. Hasta acá, hasta aquí, desde esta parte, es el abdomen. Por consiguiente, el uréter, existe un uréter que ocupa la región o la cavidad abdominal. Aquí encontramos al hueso coxal y sobre todo está ocupando la fosa ilíaca, Por consiguiente, encontramos un uréter ilíaco. Aquí está el hueso sacro, y esta partecita se está introduciendo a la pelvis menor, Por consiguiente, el uréter, existe un uréter pélvico. Esto es ilíaco y este es uréter pélvico. Y existe otra partecita que está introduciéndose en la musculatura de la vejiga. A esa partecita se denomina vesical, uréter vesical o transmural también, porque está atravesando la muralla de esta vejiga. Y la muralla de la vejiga no es más que un músculo, el músculo de la vejiga. Entonces, transmural se denomina por eso o región vesical. La región abdominal, o el uréter abdominal, esta parte de acá, la parte superior, mide aproximadamente entre 10 y 11 centímetros. Esta partecita, la parte ilíaca, aproximadamente entre 3 y 4 centímetros. Esta parte, la parte pelviana que se dirige hacia abajo, está formando como una asa para introducirse a la vejiga, aproximadamente entre 13 y 14 centímetros. Y por último, la parte vesical mide 10 milímetros a 15 milímetros, dependiente del grosor del músculo de la vejiga. Entonces, estas 4 porciones del uréter tienen también sus dimensiones, Acá podemos ver que esta partecita es la región abdominal o el uréter abdominal. Aquí, como ven, esta es la partecita ilíaca, la parte pélvica y aquí abajo tenemos la transmural o de la vejiga. En esos 4 compartimientos está dividido el uréter. Y les había dicho que tiene un trayecto caprichoso. La primera porción del uréter tiene esta porción vertical y que justamente hace una especie de angulación o codo a nivel de los vasos de la arteria ilíaca primitiva. Toda arteria siempre está acompañada por su vena, la vena ilíaca primitiva. Si se fijan en esta otra imagen, esta es la arteria aorta. La arteria aorta da 3 ramos terminales, la arteria ilíaca común o primitiva derecha e izquierda y aquí da la arteria sacromedia. Justamente donde se está bifurcando la ilíaca común en la ilíaca externa y la ilíaca interna es donde aparece esta acodadura del uréter y por encima del mismo. ¿Cómo está mantenido en su posición el uréter? El uréter en la cavidad abdominal está mantenido en su posición por el peritoneo abdominal. El uréter es un órgano retroperitoneal, es decir, que el peritoneo parietal viene por acá, está abrazándolo para el lado siguiente y sujetándole a la pared posterior. Tiene íntimas relaciones el uréter abdominal con el músculo psoas ilíaco, con el borde lateral del músculo psoas, La primera porción, que es vertical,
les habían dicho de que no es completamente cilíndrica el calibre que tiene el riñón de 4 a 5 milímetros o de 5 a 6 milímetros de diámetro, sino que presenta estrangulaciones justamente en estas porciones donde cambia de dirección. No se olviden que la parte superior, como están viendo acá, es la estrangulación que tiene de la unión con la pelvis renal, el cuello de la pelvis renal. Ahí aproximadamente de 3 a 4 milímetros mide este radio que tiene o este diámetro que tiene el uréter. Luego se forma una especie de uso, de dilatación, ¿no? Y esta dilatación principal es de 5 a 6 milímetros de diámetro. A nivel de su cambio de dirección, a nivel de la ilíaca primitiva, nuevamente hay una estrangulación y esta estrangulación es más pequeñita que esta. Hemos dicho que es de 3 a 4 milímetros. Esta es de 2 milímetros, 2 milímetros. Por consiguiente, cuando hay cálculos renales, piedritas renales acá, y es expulsado por la orina hacia los cálices, hacia la pelvis, si ese cálculo mide 3 milímetros, atraviesa la primera estrangulación. Hemos dicho que es de 3 a 4 milímetros. Atraviesa la primera estrangulación, pero ya a nivel de su segunda estrangulación acá, que es de 2 milímetros, ese cálculo que medía 3 milímetros ya no pasa, se detiene ahí, provocando los cólicos renales, ¿no es cierto? Los cólicos renales. Es importante conocer estos diámetros también porque con esto ustedes fácilmente pueden indicar de que existe un cálculo enclavado en el uso o en la primera porción del uréter o en la segunda porción. ¿Cuál es la más anchita? La superior. En cambio, la inferior, esta de acá, es la más angostita, 2 milímetros. Nuevamente acá, el uréter, en este cambio de dirección que se hace ilíaco y pélvico, se forma un uso, ¿no es cierto? Es decir, se dilata, alcanzando los 5 a 6 milímetros. Para terminar acá en la vejiga, a través de la porción vesical del uréter, y que nuevamente mide entre 3 y 4 milímetros. Nuevamente es más anchito y puede fácilmente un cálculo atravesar y desembocar en la vejiga. El uréter, por consiguiente, en su trayecto tiene un infundíbulo superior, tiene un cuello o istmo que es en la parte inferior, tiene después otro uso principal aquí en la bifurcación o en el encuentro con la arteria ilíaca primitiva o la ilíaca común. Tiene acá en la parte inferior un estrechamiento vesical, que no es tan estrechamiento vesical, y tiene un uso pelviano. Este es el uso pelviano, ¿no? El agrandamiento o el ensanchamiento a nivel de la pelvis. Todo esto se llama pelviano, pero no se olviden que la parte pelviana la hemos dividido en dos partes. Una ilíaca, porque está en la fosa ilíaca externa, y otra pélvica, porque se introduce en la pelvis menor. ¿Qué relaciones tiene el uréter? Si hemos encontrado que tiene 4 partes, tiene relaciones cada una de estas regiones o porciones. En la región abdominal, ya les decía que está descansando sobre el psoas. Y en el lado derecho encontramos aquí a la vena cava inferior, mientras que en el lado izquierdo estamos encontrando a la arteria aorta. Ya hemos dicho que esta porción abdominal mide de 10 a 11 centímetros. Pero además hemos visto el plexo simpático, los ganglios espinales que van a formar el plexo simpático, el mesentérico, el celíaco y el solar a nivel abdominal, los ganglios lumbares. En el lado derecho vamos a encontrar además aquí el duodeno, la segunda porción del duodeno y el colon, el ángulo colónico. En el lado izquierdo, el ángulo colónico izquierdo. La porción ilíaca, que es esta partecita, la porción ilíaca, va a estar en relación con los vasos ilíacos. El uréter va a estar en relación con los vasos ilíacos. También aquí vamos a encontrar a la última vértebra lumbar, a las últimas vértebras lumbares. Por fuera vamos a encontrar a los vasos epigástricos, a los útero-ováricos y a los espermáticos.
Estos dos vasos, los vasos espermáticos y los útero-ováricos, son los encargados de irrigar el tercio inferior del uréter y tienen íntimas relaciones con estos vasos. A la izquierda, a esta izquierda vamos a encontrar aquí las relaciones con el asa sigma del colon pélvico, ¿no es cierto? Y hacia el lado derecho con el ciego, No se olviden que esta porción ilíaca mide de 3 a 4 centímetros. La región pelviana, que a un principio es descendente, se entra a la pelvis y luego asciende para desembocar en la vejiga, va a estar en relación con los aparatos o con los órganos reproductores masculinos y femeninos. En el femenino, con las trompas de ovario, con el ligamento redondo, va a estar en relación con el acueducto o el ovioducto. En el sexo masculino va a estar sobre todo en relación con el recto, nada más que con el recto. Esta es la porción vesical del uréter. Están viendo acá, este es el uréter, que tiene doble dirección, una dirección descendente y una vez que desciende se hace transversal. Atraviesa este muro, por eso se denomina zona transmural, el muro de la vejiga, ¿no? Y va a desembocar en la vejiga a través de una hendidura alargada en sentido transversal, que a este nivel está separado del otro uréter por unos 4 centímetros a nivel de la introducción en el muro de este músculo de la vejiga. Pero a nivel de su desembocadura se separan aproximadamente 2 centímetros. ¿Cuántos centímetros cuando está ingresando en la vejiga? Y 2 centímetros ya cuando desembocan en la porción vesical, en la cavidad vesical. Atraviesa la túnica de la misma. ¿Qué constitución anatómica tiene el uréter? Ya hemos dicho que está construido por una conjuntiva, una adventicia, una zona muscular, luego estos músculos circulares a un principio y longitudinales por fuera, y tiene una mucosa de color blanquecino por la acidez de la orina. ¿Por quién está irrigado? Está irrigado por la arteria, en su porción abdominal por la arteria renal, como están viendo acá. La arteria renal es la que le está dando. Luego tenemos aquí a la arteria espermática, rama también de la colateral de la aorta. Está irrigando la parte media. Las ováricas, la arteria ilíaca primitiva, también encargada de irrigar al tercio inferior. Aquí tenemos otras arterias que están irrigando, las espermáticas y las hipogástricas. Y a nivel de la también está irrigado por estas arterias, las arterias vesicales, que siguen siendo ramas de la arteria hipogástrica o de la arteria ilíaca interna. Esta es la ilíaca primitiva, que se divide en ilíaca externa y la ilíaca interna. La ilíaca interna es también conocida como arteria hipogástrica. Entonces, en todas estas regiones tiene su irrigación el uréter, tanto en la región abdominal, en la región ilíaca, en la región pélvica y en la región vesical. La inervación por el plexo renal, el plexo espermático y el plexo hipogástrico, que es una inervación simpática del plexo lumbar a nivel de la región lumbar. ¿Qué más podemos decir de la vejiga? Dentro de una de las patologías del uréter, como están viendo, esta es una dilatación del uréter, es la hidronefrosis. Es decir, que cuando existe una enfermedad, se ensancha el uréter tanto que puede llegar a un calibre aproximadamente entre 20 y 30 milímetros, el grosor casi del intestino delgado, ¿no? Pero esto ya es una hidronefrosis. En todo este trayecto, el uréter, como están viendo acá, tiene un trayecto en espiral para desembocar en la vejiga. La desembocadura de la vejiga a través de estos dos orificios ureterales, ¿no? Ureterales del uréter, uno derecho y otro izquierdo, y este otro orificio de la uretra forman un trígono, ¿no? Este es un trígono que lo vamos a ver al hablar de la vejiga. Un trígono importante incluso hasta para las cirugías o para poner una sonda vesical. Bueno, aquí ya estamos hablando de vejiga. Quedaremos acá. ¿Alguna consulta hasta aquí?
Bueno, inmediatamente voy a pasar a la presidenta entonces los trabajos para que ustedes puedan enterarse de los mismos. Si no hay preguntas, jóvenes, hasta el día miércoles. Buenas tardes.